Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a meternos de lleno en un chismecito que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, algo que a muchos de ustedes les encanta y por eso lo traemos con mucho gusto. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un encuentro bastante incómodo, podríamos decir, entre la carismática Hande Erçel y su exnovio en un lugar que, francamente, es de lo último donde uno esperaría que ocurra una fuga dramática. Un gimnasio. Sí, han escuchado bien, parece que la vida de las celebridades tiene sus momentos de comedia y vergüenza ajena, incluso cuando están intentando mantenerse en forma. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar esta noticia, analizar las posibles razones detrás de esa reacción y por supuesto compartir sus opiniones, que sabemos que siempre son lo más interesante. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, los invito a darle ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras novedades. Empecemos. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en varios portales de noticias de entretenimiento gira en torno a un incidente que tuvo lugar en un gimnasio, un lugar que normalmente asociamos con rutinas de ejercicio, sudor y buena vibra. Sin embargo, para Hande Erçel, parece que se convirtió en un escenario para un escape repentino y algo embarazoso. Según los reportes, la querida actriz turca, conocida por su belleza y su talento, se encontraba en pleno entrenamiento cuando de repente divisó a alguien que no esperaba ver allí, su expareja. La reacción fue inmediata y, según describen los testigos y la prensa, fue una huida en toda regla. Como si hubiera visto un fantasma, o peor, como si le hubieran dicho que la pizza del buffet estaba agotada. La imagen que se proyecta es la de una persona que, al percibir una presencia incómoda, decide que la mejor estrategia es la retirada rápida y discreta, aunque en este caso, discreción parece ser una palabra un tanto optimista. Analicemos esto un poco más. ¿Por qué la necesidad de huir? Las rupturas, incluso las de las celebridades que parecen sacadas de un cuento de hadas, rara vez son sencillas. A menudo dejan cicatrices, malentendidos y, por supuesto, momentos de incomodidad que uno preferiría evitar a toda costa. Si Hande estaba en medio de un entrenamiento concentrada en su rutina, la aparición inesperada de un ex, especialmente si la relación terminó de una manera que dejó heridas, puede ser un detonante para una respuesta instintiva de evitación. No se trata solo de evitar una conversación incómoda, sino quizás de protegerse de la reviviscencia de emociones pasadas, o simplemente de no tener que poner una cara de estoy bien, cuando en realidad no lo está. El gimnasio, siendo un espacio público pero a la vez íntimo para el autocuidado, se convierte en un lugar doblemente vulnerable para este tipo de encuentros. Piensen en la situación: estás en tu zona sudando, quizás con el pelo recogido y sin maquillaje, en tu momento de desconexión mental y física. Y de repente ves a la persona con la que compartiste intimidad, risas, quizás hasta planes de futuro, y que ahora representa un capítulo cerrado, y quizás no del todo olvidado. La reacción de huir, aunque parezca exagerada a simple vista, puede ser un mecanismo de defensa muy válido para preservar la paz mental en ese instante. Imaginen la presión social, los ojos de otros asistentes, los rumores que se disparan. Para una figura pública como Hande Erçel, cada movimiento, cada gesto, es analizado y comentado. Por lo tanto, una reacción normal para nosotros podría ser magnificada en su caso. Y aquí viene la parte interesante: ¿quién es el ex en cuestión? Si bien la noticia no especifica el nombre del afortunado ex, los rumores y el historial de Hande Erçel nos dan algunas pistas. Sabemos que tuvo una relación muy mediática con Kerem Bürsin, con quien compartió pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam. Su relación fue objeto de intensa atención por parte de los fans, y su separación fue un golpe para muchos. Si se tratara de Kerem, la situación sería comprensiblemente más sensible, dada la intensidad con la que se siguió su noviazgo y su ruptura. Ambos actores han demostrado madurez pública desde entonces, pero la coincidencia en un espacio tan cotidiano como un gimnasio podría ser un momento de tensión no deseada. Otra posibilidad es que se trate de alguien de su pasado más reciente, quizás una relación que no tuvo tanta exposición pública pero que igualmente dejó una marca. Las rupturas rara vez se olvidan de la noche a la mañana, y la aparición sorpresiva de alguien con quien compartimos momentos significativos puede ser un recordatorio incómodo de lo que fue y ya no es. El gimnasio, como decíamos, es un lugar donde se busca el bienestar, la superación personal, y encontrarse con una expareja podría ser visto como un obstáculo para esa tranquilidad.
Es como ir a relajarte a un spa y encontrarte con tu jefe en un momento de lo más informal. Lo que este incidente pone de manifiesto es que a pesar de la fama, el glamour y la aparente perfección que proyectan las estrellas, detrás de las cámaras y de los filtros de Instagram, son personas con emociones reales, con historias de amor y desamor, y con la necesidad de lidiar con las complejidades de las relaciones humanas. La huida de Anne Ercel en el gimnasio es un recordatorio de que, sin importar cuánto dinero o fama se tenga, las experiencias emocionales universales, como el dolor de una ruptura o la incomodidad de un encuentro inesperado, siguen siendo parte de la vida. Además, este tipo de situaciones alimentan la imaginación de los fans y de la prensa. Las teorías se disparan. ¿Está Anne todavía dolida por la ruptura? ¿Está intentando evitar un encuentro con la prensa que la siga hasta allí? ¿O simplemente no le apetece tener una conversación trivial sobre el clima con su ex mientras intenta hacer sentadillas? La respuesta probablemente sea una combinación de todo, o quizás algo completamente diferente. Lo cierto es que la anécdota se ha vuelto viral, generando memes, comentarios y, por supuesto, un debate sobre la privacidad de las celebridades. Es importante también considerar la perspectiva del ex. ¿Cómo se habrá sentido al ver que Anne lo evitaba de esa manera? Quizás se sintió herido o quizás entendió perfectamente la situación. En el mundo de las celebridades, incluso los encuentros casuales pueden tener un trasfondo público. Si el ex es alguien conocido, su presencia allí también atraería miradas. El hecho de que Anne reaccionara de esa forma sugiere que la incomodidad era unilateral, o al menos, que ella percibió la situación como tal. Por otro lado, podemos ver esta reacción como un signo de fortaleza. En lugar de quedarse y enfrentar una situación que la ponía nerviosa, optó por retirarse y protegerse. Eso, en sí mismo, es una forma de autocuidado. A veces la mejor estrategia no es confrontar, sino saber cuándo retirarse para mantener la paz interior. ¿Y quién mejor para juzgar eso que la propia persona involucrada? La ironía de la situación es que un lugar diseñado para el bienestar físico se convirtió en un espacio de estrés emocional para Anne. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo las interacciones sociales, incluso las más inesperadas, pueden afectar nuestro estado de ánimo y nuestra concentración, independientemente del entorno. Un gimnasio debería ser un santuario, un lugar donde uno se olvida de los problemas del mundo exterior y se centra en uno mismo. Pero si esa paz se ve amenazada por la presencia de alguien del pasado, la experiencia puede ser completamente diferente. Finalmente, este incidente es un recordatorio de la intensidad con la que el público sigue la vida personal de las celebridades. Su vida privada se convierte en entretenimiento público y momentos como este, por muy personales que sean, terminan siendo analizados y discutidos por miles de personas. Si bien es comprensible que los fans estén interesados, a veces se cruza la línea entre el interés y la invasión de la privacidad. La noticia de Anne Ercel huyendo en el gimnasio es un ejemplo perfecto de cómo un evento relativamente menor en la vida de una persona puede convertirse en un tema de conversación a nivel global. Para resumir, hoy hemos hablado de la inesperada y algo cómica reacción de Anne Ercel al encontrarse con su exnovio en el gimnasio. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta huida, considerando la naturaleza de las rupturas, la presión mediática y la importancia de la privacidad. También hemos reflexionado sobre cómo, a pesar de su fama, las celebridades son personas con emociones y experiencias universales. La situación nos muestra que incluso en los lugares más cotidianos, los fantasmas del pasado pueden aparecer, y que la forma en que lidiamos con ellos dice mucho de nosotros. Espero que les haya parecido interesante este pequeño análisis de la noticia. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Anne hizo bien en huir? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre estoy deseando leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle a ese pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.